Creo que una de las historias más conmovedoras es aquella que se cuenta en los tiempos de la esclavitud, cuando un hombre decidió comprar un esclavo. Compró el más rudo, el más caro, el más fuerte, y cuando este hombre se vio comprado por su amo y llegó a su casa, estaba en una actitud terrible, no quería trabajar, ni siquiera el látigo podía doblegarlo. Y sucedió algo interesante. El amo finalmente lo compra y le dice: eres libre. Este hombre se quedó impresionado. Este hombre lo había comprado para darle su libertad, y en ese momento el hombre decide quedarse a servirlo por siempre. Esto me hace recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Pagó el precio de nuestro rescate y lo pagó para hacernos libres. Y creo que nuestra única manera de agradecerle al Señor lo que hizo por nosotros es servirle con amor, con fidelidad, con obediencia. Y eso me parece que es la mejor lección de justificación. Hoy vamos a hablar de eso. La lección número 4 se titula Justificación solo por la fe. Estamos listos para comenzar nuestro repaso. Quédate con nosotros, en un momento iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 4 titulada Justificación solo por fe. Y queremos agradecerte el valor de tu presencia y también agradecer a los que nos acompañan en esta ocasión en nuestra mesa de diálogo. Vamos a comenzar dándole la bienvenida al pastor Juan José García. Él es parte de nuestro equipo de pastores de esta asociación metropolitana y nos da mucha alegría tenerle una vez más con nosotros en este repaso. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Desde aquí estábamos listos para aportar a la lección. ¿Qué te pareció esta lección, pastor? Creo que llegamos al punto crucial de la carta de Gálatas. Me parece muy interesante hablar de la justificación, ¿no? Porque, como dice la lección, la justificación es un término legal. Y bueno, al verlo de esta manera, pues tiene que ver con un veredicto, como dice la lección, que pronuncia el juez cuando una persona es declarada inocente. Sin embargo, la justificación tiene que ver con perdón y justicia. El perdón que Dios nos otorga y el hacernos justos. Claro que sí. De eso vamos a hablar en un momento más. Vamos a dar la bienvenida también al pastor Óscar René Hernández Rentería. También gracias porque está una vez más con nosotros. Ya ha estado en otras ocasiones. Bienvenido una vez más, pastor. Gracias, pastor. Le agradezco la invitación a todos y bueno, pues ciertamente es una bendición participar en estos repasos, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Pastor Abraham Ramírez, gracias una vez más por tu presencia. Nuevamente y dispuestos a estudiar algunos términos que utiliza Pablo en Gálatas, y creo que es importante comprender estos términos, estas palabras, para saber de lo que está hablando y gozar de la verdad que él está hablando, ¿no? Esos términos son importantes para comprenderlos. ¿Llegamos a la esencia de Gálatas, pastor? Sí, ya se toca el tema principal de ese libro, ¿no? La justificación por la fe. Y yo creo que es un tema en el cual debemos de mirar todos. Sí. Correcto. Bueno, vamos a compartir con toda la gente que nos sigue los 3 puntos de nuestro bosquejo. El primero sería justificación, un don inmerecido. El segundo sería una ley que no salva. Y el tercero, obediencia de fe. Si les parece bien, vamos a hacer una oración. Así como estamos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor del cielo, queremos agradecerte porque estamos listos para desarrollar este repaso. Queremos pedir la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que pueda unificar nuestras mentes y corazones con tu mensaje y que podamos compartir conceptos claros, Señor, que edifiquen al pueblo y que también nos ayuden a entender que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Dirígenos, Señor, que todo pueda ser para bendición de la iglesia y de nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entremos directamente con el primer punto, que es justificación, un don inmerecido. Pastor Juan José, creo que es bueno definir qué es justificación, ¿verdad? Justificación, siendo que va a ser pues la esencia de este repaso. ¿Qué significa cuando una persona es declarada justa, pastor? ¿Qué significa que es una persona justificada? Bueno,
Una persona justificada es una persona que ha sido perdonada, ¿no? Y no solamente perdonada, sino que el mismo Jesús te hace justo, ¿no? No por lo que tú eres, sino por lo que Él ya hizo y hace por cada uno de nosotros. Entonces, a veces entender ese término se complica un poquito, como yo decía hace un momento, ¿no? De acuerdo a la lección de escuela sabática, justificación, hablando de un término legal o mencionando lo que dice la lección, dice que tiene que ver con un veredicto que pronuncia un juez cuando la persona es declarada inocente, ¿no? Y si lo vemos en el aspecto espiritual, cuando hablamos de perdón, o sea, cuando Dios nos justifica, nos perdona. Pero no solamente nos perdona, sino que nos hace justos o nos declara justos. No por lo, como yo dije, por lo que hagamos nosotros, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Claro, sin serlo, ¿no? Pero sin serlo y sin merecerlo, claro. Sin merecerlo. Sin merecerlo, exactamente. Correcto. René. Sí, pastor, perdón. El autor de la lección comenta que para encontrar una interpretación adecuada a estos textos, necesitamos comprender que el apóstol Pablo estaba encarando la actitud del apóstol Pedro, ¿no? Dice la escritura aquí en Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 14 que cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, me le opuse a él cara a cara, porque él estaba equivocado. ¿En qué situación estaba equivocado el apóstol Pedro? Bueno, cuando los judíos cristianos no estaban presentes, él podía convivir perfectamente y sin ninguna limitación, abiertamente, con los gentiles cristianos. Pero cuando llegaban los judíos cristianos, entonces Pedro dejaba de convivir con ellos libremente y se reunía, se juntaba con los judíos cristianos, ¿no? Entonces Pablo le reprueba esa actitud, porque ciertamente con esa forma de actuar, él estaba afirmando los conceptos que los judíos cristianos enseñaban, ¿no? O intentaban imponer, porque ellos querían imponer que los gentiles convertidos al cristianismo ciertamente cumplieran con la ley de Moisés y también se circuncidaran como requisito no solamente para entrar y formar parte de la iglesia, sino también como requisito para la salvación eterna, ¿no? Significa que entonces esta carta de los Gálatas y esta parte específicamente de Gálatas 2, del 15 al 17 o hasta el 21, es la respuesta de Pablo a esa exhortación que le está dando a Pedro, ¿verdad? Me parece, Pastor Abraham, que es como querer dejar claro el asunto, ¿verdad? Sí, estás haciendo mal y aquí te voy a decir por qué, ¿no? Y viene toda esa exhortación hasta el versículo 21. Sí, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que Pablo le explica a Pedro el porqué, ¿no? De su mal comportamiento. Dice el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Ok? Entonces dice, mira, estamos hablando entre nosotros, ¿sí? Que somos judíos de nacimiento. ¿Ok? A nosotros se nos ha dado la ley, somos depositarios de la ley. ¿Ok? Pero nosotros que Dios nos dio la ley a nosotros los judíos, dice en el versículo 16, sabemos, ¿ok? Dios ya nos dio la ley, pero sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Correcto. Es decir, aquí Pablo le está diciendo, tú y yo sabemos como judíos que la ley nos salva. ¿Sí? Dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Tanto judíos gentiles, cristianos gentiles como cristianos judíos creían en Cristo. ¿Cuál era el problema? Que había cierto grupo de cristianos judíos que creían que además de la fe en Cristo se tenía que hacer otra cosa para salvarse. Ese era el problema, ¿no? Pero aquí Pablo le está diciendo a Pedro, no. Dice el versículo 16, segunda parte, así nosotros también, los judíos, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley,
porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Dice, entonces nosotros los gentiles también hemos creído en Cristo para ser justos. ¿Sí? Pudiéramos pensar que los judíos ponían en alto la ley y creían que eran justificados por guardar la ley. Pero aquí Pablo y Pedro son dos cristianos judíos, o dos judíos cristianos. ¿Sí? Y los dos saben que la justificación es en base a Cristo Jesús y no conforme a la ley, ¿verdad? Así que, pastor, la palabra justificación tiene una, ¿cómo diríamos? Un significado profundo, ya lo dijo el pastor Juan, ¿no? ¿Es un asunto legal o es un término que se usa en la corte? Términos legales, cuando a una persona se le absuelve, ¿sí? Se le perdona, eres justo, ¿sí? Eres inocente. Entonces, en términos espirituales, a nosotros pecadores, que hemos pecado, ¿sí? Entonces Dios nos imputa su justicia, nos acredita su justicia y nos declara justos. Nada más y ya no somos condenados. Nada más injusto que eso, ¿no, pastor? Porque es declarar justo al culpable. Así es. No como en el caso legal, como decía el pastor Juan. En el caso legal se declara justo al inocente. Ajá, sí. En este caso se declara justo al culpable. Sí, pero ¿por qué? Porque en términos espirituales, ¿verdad? Nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Y Él es el obrador de nuestra salvación. ¿Okay? Así que entonces somos salvos por la fe en Cristo y por la fe de Cristo, que ahorita vamos a explicar. Claro que sí. Pastor Juan José, creo que hay varios pasajes bíblicos que nos ejemplifican este asunto de la justificación. Hay uno que a mí me gusta mucho que está en Zacarías 3. La historia cuando se le muestra en visión, ¿no? Que se está contendiendo por Josué, ¿no? Y cómo Jesús, o sea, hablando de la visión, le dice, quítale esas vestiduras, esas ropas sucias, ¿no? Y ponle vestiduras blancas, ¿no? O sea, Jesús te mira y te ve como eres. Y Él te dice que si lo aceptamos como nuestro Salvador, inmediatamente en ese momento nos quita nuestras ropas viles y nos viste con vestiduras blancas, ¿no? O sea, nos perdona y nos justifica o nos hace justos, pero no por lo que seamos. Ahora, el quitar las vestiduras no quiere decir que ya cambió tu corazón, que ya cambió tu mente. No, tú eres la misma persona. Lo que estoy diciendo es que Dios ya te perdonó y te declara justo. Y no solo eso, sigue diciendo la visión que pone una mitra limpia sobre tu cabeza. Y la mitra limpia que se ponía el sumo sacerdote decía santidad a Jehová. O sea, no solamente te justifica, sino que te hace santo o te declara santo. O sea, en otras palabras, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, ¿sí? Y te subes al barco con Él, Él te acepta así como eres. Y es arriba del barco donde tú comienzas a cambiar por lo que Jesús ya hizo por ti. No por lo que tú vayas a hacer o lo que tú hagas, sino por lo que Él ha hecho y hará para que tú seas diferente. Porque en realidad nosotros no somos nada, seguimos siendo culpables. Pero gracias a Jesús nos declara justos, nos perdona y nos declara justos. Y a mí me gusta mucho esa ilustración de Zacarías capítulo 3, hablando de justificación, ¿no? Hay otros pasajes, pero me fascina ese porque nos quita nuestro pecado. O sea, dice, ya te perdoné, y ahora te declaro justo. Al ponerte mi vestidura te declaro justo, pero no porque tú lo seas, yo te lo estoy dando. Y el ser humano debe entender que nosotros no somos nada, o sea como usted decía hace un momento, ¿no? Nos hace justos aún siendo pecadores, ¿no? O siendo pecadores. Y en cambio lo que decíamos, o lo que marcaba la lección, que una persona es declarada inocente o justa, ¿verdad? De acuerdo a esa ley, ¿no? Pero, o a esa justificación que menciona legal, pero la que es espiritual, Dios te hace justo, porque Dios es justo, no porque tú lo seas. Sí, me llama la atención mucho también en esa visión de Josué,
que el enemigo se encarga de acusarlo, ¿verdad? Sí. De decir, ¿por qué lo vas a llevar? ¿Por qué lo vas a llevar al cielo si es malo, si es pecador, si es culpable? Y me llama la atención que el Señor dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No? Yo me quemé las manos por Él, ¿no? Yo metí las manos al fuego por Él, yo di mi vida por Él. Qué ilustración más hermosa, ¿no? Sí, pastor. Este tema de la justificación es grandioso, ¿no? En una corte se declara inocente pues al que no ha cometido ningún delito. Pero aquí en esta tierra, en este mundo, todos hemos cometido delito. Hay uno solo que no cometió delitos, y es Cristo Jesús. Y entonces su justicia, su perfección, nos la acredita a nosotros. Y por eso es que somos justificados, somos declarados justos. ¿Sí? Ahora, esa justificación va más allá de un término legal. Es un asunto de relación. Cuando somos justificados entramos en una relación de pacto con Dios, con Jesús, ¿no? Y entonces es una relación de convivencia, es una relación de amor, en la cual nosotros convivimos todos los días con Cristo Jesús. Y esa fe que se tuvo en Él, ¿verdad? Entonces Él nos las acredita todos los días. Y todos los días se tiene que renovar nuestra creencia y nuestra fe en Cristo Jesús, para vivir en la fe de Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Y ahorita vamos a ver qué es lo que provoca vivir en la fe de Cristo Jesús. Claro que sí. Pastor René. Sí, pastor. Es un punto interesante el que trata también la lección en el día martes. Cuando nosotros miramos la traducción de este texto del Gálatas capítulo 2, versículo 16, como que no comprendemos de pronto muy bien la frase que somos justificados por la fe en Cristo, ¿no? Es decir, la fe que tenemos nosotros en Cristo no tiene virtud alguna. Al encontrar una traducción más adecuada o más apegada al original, podemos encontrar la siguiente frase: somos justificados por la fidelidad de Cristo Jesús, ¿no? Es decir, hace un rato comentábamos que ciertamente todos nosotros comprendemos que la muerte de Cristo en la cruz es sustitutiva, ¿no? Que Cristo murió en mi lugar, en nuestro lugar. Nosotros debimos haber sido muertos por el pecado, pero Cristo tomó nuestro lugar. También, de esa misma manera, podemos comprender esta frase: Cristo Jesús ya cumplió por nosotros íntegramente, completamente, perfectamente, la ley de nuestro Dios. Entonces, nosotros, por la fe que tenemos en el Hijo de Dios, esa perfección de Cristo es colocada sobre nosotros. Y como decía el pastor Abraham hace un rato, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, pastor, porque nuestro Padre Celestial nos mira a través de su Hijo. Amén. Nosotros somos pecadores, somos culpables y merecemos la muerte. Pero precisamente, pastor, por eso Cristo es nuestro Salvador de la muerte y del pecado. La muerte y la obediencia de Cristo son acreditadas a nuestro favor. Así es, pastor. Y creo que un concepto importante a considerar es que la fe nos salva. El que salva es Cristo Jesús, ¿no? La fe solamente es el medio por el cual nos apropiamos de los méritos de Cristo. ¿Qué méritos? Su vida perfecta y su muerte en la cruz, que nos hace justos. Qué maravilla. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar al segundo segmento de este repaso, lección número 4, justificados solo por la fe. En un momento regresamos.
Bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 4, justificación solo por fe. Ya analizamos el primer punto, que tiene que ver con justificación, un don inmerecido, y vamos a entrar al segundo punto, que hemos titulado una ley que nos salva. Vamos a hablar en este punto a qué ley se refiere Pablo, si abarca todas o abarca solo una, pero también debemos hablar en este punto de la imposibilidad que tiene la ley para salvarnos. Me parece que esto es muy claro en Gálatas 2, me parece que el concepto está bastante claro. Dice Pablo, en efecto, por el cumplimiento de la ley nadie será justificado, ¿verdad? Me parece que es bastante claro y enfático. Somos justificados por medio de la fe y nadie será justificado por el cumplimiento de la ley. Pastor Juan, concepto bastante claro. Sí, bastante claro, y mencioné hace un momento cuando hablamos de la ley, pues no solamente la ley de ceremonial y los 10 mandamientos, sino toda la ley, ¿no? Todos los principios registrados en el Antiguo Testamento que tienen que ver con los profetas y el Pentateuco, ¿no? Entonces, cuando Pablo menciona este asunto, pues es importante porque la gente en su tiempo creía que podía alcanzar la salvación a través de un esfuerzo humano, ¿no? Y que de esa manera lo hacían. Uno de ejemplo de ellos, pues, es el joven rico, ¿no? Porque le dice todo esto lo guardado de mi juventud. Entonces, el joven rico se había preocupado por ser, justificado o ser perfecto, si lo queremos ver de esa manera, guardando la ley, ¿no? O sea, era una persona, o fue un joven que se le había enseñado a guardar precepto por precepto, ¿no? Y al pie de la letra, y lo hacía bien, ¿no? Tanto así que se jactó de decir, bueno, pues yo lo he hecho, ¿no? O sea, esto no es problema para mí, y aún así se sentía perdido, ¿no? Entonces, en el tiempo del apóstol Pablo, junto con Pedro, los apóstoles, pues la gente seguía creyendo de esa manera. Aun cuando ya eso ya había terminado, la gente seguía creyendo que para salvarse o para alcanzar la salvación tenía que ser a través de los ritos, a través de las ceremonias, a través de los mandatos que estaban registrados en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, como usted dijo, las obras de la ley no salvan. O sea, la ley en sí no me salva. Correcto. Hay una cita en los comentarios de Elena de White que dice: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando lo imposible. ¿Qué cita, no, pastor? Sí, pastor. Creo que la cita es contundente. El que está intentando alcanzar el cielo, la salvación, está intentando lo imposible. ¿Por qué? El pastor Juan hablaba de que algunos intentaban y tenían en la mente todavía el asunto de que tenían que guardar la ley para salvarse. Queremos decir que ese era un grupo solamente, porque ya hemos leído aquí el versículo Gálatas 2, 15, 16. Nosotros judíos de nacimiento. O sea, Pablo le está hablando a judíos. ¿Qué pensaban los judíos? Dice el versículo 16. Nosotros los judíos sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, para los judíos cristianos estaba claro que la salvación no era por las obras de la ley, ¿no? Que había un grupo que pensaba diferente, eso es otra cosa. Pero los cristianos judíos comprendían que la salvación solamente era por la fe en Cristo Jesús. Ahora, pastor, ¿por qué la ley no puede salvar? Porque la ley demanda perfección. ¿Sí? La ley demanda perfección. Y ya hemos dicho que no hay justo, y lo dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno. No ha habido, no hay ni habrá alguien perfecto, totalmente perfecto, excepto solamente de uno, que es Cristo Jesús. Y por eso hemos hablado que Él es el único que nos puede justificar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la ley demanda perfección. Perfección en pensamiento y en acciones, ¿sí? El hombre, el ser humano, si no peca por pensamiento, peca en acciones. Si no peca por acciones, peca en pensamientos, en actitudes. Ya de ahí la llevamos perdida. Pero, no solo un día,
los judíos creían que cuando si se ponían de acuerdo todos los judíos y guardaban un día la ley, en ese día iba a venir el Mesías. A esa importancia le daban a la observancia de la ley, ¿no? Pero no es un día. Bueno, nos ponemos de acuerdo todos y vamos a tratar de no pecar un día. Pero no es un día, es todo el tiempo. Y aún con tus intentos, dice esta cita, no lo vas a lograr. Exacto. Sí. Es la obediencia de Cristo la que se te acredita. Okay. Es una obediencia perfecta en pensamiento y acción, todo el tiempo. Y de todos los mandamientos. Porque puede uno decir, bueno, yo guardo 5, pero te estás fallando. En pocas palabras, el ser humano no puede ser salvo a través de la obediencia de la ley. La ley no puede. ¿Sí? El único que nos salva es Cristo Jesús. Amén. Pastor René, definitivamente un concepto importante. Necesitamos nosotros entonces tener claro cuál es el concepto de la ley. La ley entonces nos muestra nuestra pecaminosidad, pero también es nuestro conducto, nos conduce a Cristo, ¿verdad? La ley tiene su lugar, no debemos desechar la ley, porque algunos piensan, bueno, fe en Cristo, no vivo sin ley. No, la ley tiene su lugar, algunos dicen es el espejo, ¿no?, que te muestra tu pecaminosidad, pero de ahí te conduce al agua de vida, que es Cristo Jesús. Sí, pastor, no podemos pensar o comprender que esta justificación por la fe sea esté comprendida dentro de una gracia barata de nuestro Dios, ¿no? Una licencia para pecar. Correcto. Dios no nos da oportunidad, es decir, Cristo Jesús no nos da esa concesión, ¿no? Correcto. No nos concede. Es más, cuando le dijo a la mujer, vete y no peques más. Dios requiere, Dios pide fidelidad. ¿La justificó? Así le dijo, es. no peques más. Así es. Dios requiere esa obediencia. Ahora, pastor, ciertamente el apóstol Pablo explica cuál es la función de la ley. Y quiero enfatizar este principio o esta idea. La ley está vigente, porque es eterna, dice el libro de los Salmos, ¿no? Y es para siempre. La ley tiene su función, y la función de la ley, Pablo lo dice así, es que ciertamente nos muestra cuál es nuestro pecado. Y al mostrarnos que somos pecadores, la ley también requiere nuestra muerte, ¿no? Porque el culpable debe morir. Así lo dice también Pablo, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Sin embargo, nuevamente, pastor, podemos manifestar expresiones de alabanza, de gloria, de adoración a nuestro Dios, porque también Pablo explica, la ley nos conduce a Cristo Jesús. Porque el pecado produce culpa en nuestro corazón. Y Dios promueve el arrepentimiento en nosotros. Esa sensación de incomodidad, esa sensación de que hemos roto esa relación con nuestro Dios, ¿no? Se ha quebrantado por nuestra actitud, por nuestras palabras, por nuestro comportamiento. Esa sensación nos conduce, nos lleva a la necesidad de buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y además sea dicho, pastor, Cristo Jesús, el poder de Dios, es quien patrocina toda esta santificación, ¿no? Todo este proceso de limpieza, de purificación. Él es el que patrocina el cambio de la vida de todo ser humano, ¿no? Cuando tenemos fe en Cristo Jesús y cuando lo buscamos con un corazón sincero y honesto, ¿no? Y esto no es nuevo, Pastor Abraham, desde el tiempo de Caín y Abel, ¿verdad? Menciona el autor, ya se veía esta tendencia, ¿no? A querer salvarse por mis obras, por lo que yo creo, o por el sustituto, ¿no? Sí, desde Adán y Eva, ¿no? Ellos intentaron cubrir su desnudez, y Dios les muestra el medio señalado, un intercesor, un
alguien que te suple, ¿sí? Una muerte vicaria, alguien que muere en tu lugar. Por eso murieron los corderos, ¿sí? Y entonces Dios les muestra el camino adecuado. Necesitas un sustituto. En el ejemplo del joven rico pastor, sí, él llega y le pregunta al Señor Jesús qué tiene que hacer para obtener la vida eterna. O sea, yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y entonces el Señor Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Sí? Porque dentro de los mandamientos, la ley también habla de justicia. Pero, ¿verdad? Él dice, yo he guardado todos los mandamientos. Todos los que me digas, yo los he guardado. Pero el versículo 21, entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto. Se confronta con su realidad. Porque la ley demanda perfección, pastor. Y él pensó que era perfecto, guardando la ley. Ok, el guardar la ley no te da perfección. Aquí es el ejemplo claro. Yo ya he guardado todos los mandamientos. Si quieres ser perfecto. Entonces, guardar la ley no da perfección. ¿Sí? La perfección y la justicia no es una cosa, ni un concepto. La justicia y la perfección es una persona, que es Cristo Jesús. Y si la ley demanda perfección, entonces Jesús se pone en nuestro lugar y nos acredita su justicia. Mira, mi justicia te la doy. Acéptala. Entonces, por la fe, la aceptamos. La fe solamente es el medio para aceptar todos los méritos del Señor Jesús. Y entonces ahora somos justificados, no por mi perfección, sino por la perfección que me otorga, que me acredita Cristo Jesús. Y eso es la justificación. Y somos justificados por la fe de Cristo y por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué era esa única cosa que le faltaba al joven rico? Es eso, una demostración de la esencia de la ley, que es el amor. ¿Sí? El amor por el prójimo. Sí, él creía que guardar los mandamientos simplemente a la letra era eso, pero no iba al fondo, a la esencia del mandamiento, ¿verdad? Que era el amor al prójimo. Yo creo, Pastor Abraham, que uno tiene que aprender a verse a sí mismo. Correcto. ¿Sí? A verse a sí mismo, ¿no? Porque el joven rico hacía las cosas, ¿no? Le habían enseñado así, creía que estaba en lo correcto, ¿no? Pero no se había mirado a sí mismo. Y yo creo que se empezó a mirar a sí mismo cuando se encuentra con Jesús, ¿no? Como usted mencionó en ese momento, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Como dice la Biblia, ¿no? O sea, él se empezó a dar cuenta, quiero pensarlo de esa manera, viendo la lección, que él se empezó a dar cuenta, bueno, ¿qué está pasando, no? No siento nada, me siento vacío, ¿no? Y entonces cuando uno se comienza a mirar a sí mismo, pues muchas veces no te das cuenta ni quién eres, hasta que alguien llega y te dice dónde estás equivocado, ¿no? Esto me recuerda la historia de un padre que tenía una maquinita de lustrar zapatos y tenía dos hijos, ¿no? Y entonces los niños veían cómo el padre, antes de irse a trabajar, metía sus zapatos ahí, la máquina trabajaba y lustraba sus zapatos. El padre se iba. Y un día, un domingo temprano, uno de los hijos se levanta y va al cuarto del padre y lo ve dormido y ve sus zapatos ahí y quiere ayudar, y entonces él toma el zapato y pues va a llevarlo a la máquina para lustrar los zapatos del padre, ¿no? Y entonces él veía que su papá le echaba algo a la maquinita, el líquido y todo eso, y el niño pues lo quiso hacer. Cuando él enciende la máquina, pues la máquina empieza a hacer muchísimo ruido y el niño se espanta, ¿no? Y evidentemente apaga la máquina, toma los zapatos y los lleva al cuarto del papá, ¿no? Y se va a su cuarto a hacerse el dormido. El papá se levanta y mira lo que pasó, y entonces él empieza a mirar todo lo que sucedió, ¿no? Cómo había salpicado la tinta por toda la casa en ese momento. Entonces cuando va a buscar a los hijos y los ve dormidos, pues él se da cuenta que es su hijo porque le ve la mano manchada, ¿no? Y entonces lo ve y le dice, ¿quién? Los levanta y dice, es que estoy dormido, ¿no? ¿Quién hizo esto? Lleva los zapatos y los lleva al pasillo y dice, ¿quién hizo todo eso? Y el niño dice, yo no sé, yo no fui. ¿Seguro que tú no fuiste? No, yo no fui. ¿Seguro que no fuiste? No, no fui.
Bueno, está bien, ya vi que tú no fuiste, nada más ve entonces y lávate la cara, ¿no? A veces así pasa con el ser humano. Entonces, cuando el niño llega al espejo, pues se ve que todos los puntitos negros se salpicó de tinta en el rostro, ¿no? Así es la ley con nosotros. La ley simplemente te dice dónde estás, ¿no? Y cuando tú te das cuenta dónde estás, pues te ves a ti mismo, ¿no? El joven rico se miró a sí mismo, ¿no? Y Dios le dijo, como decía el pastor, si quieres ser perfecto, mira, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Claro que sí. Vernos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando hablamos de esto, pastor, parece ser que desdeñamos la ley, que la hacemos a un lado, pero no. Sí, está claro, lo dijo el pastor René, el papel de la ley no es salvación. El papel de la ley es confrontarnos, decirnos nuestro pecado y conducirnos a Cristo Jesús. Amén. Y eso lo hace muy bien la ley. Y bendito sea Dios por la ley que nos da. Vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la última parte de esta lección número 4, justificados solo por la fe. Ya regresamos. pasar por la oscuridad, con mi mano te sostendré, siempre junto a ti yo estaré. Allí estaré, si el amigo me abandona, cuando necesites hablar, yo te escucho. Allí estaré, si la risa con el llanto, cuando pierdas en la lucha, iremos juntos. Allí estaré. Despertar, el futuro claro no ves, siempre junto a ti yo estaré. Las estaciones cambiarán, mi amor no terminará, siempre junto a ti yo estaré. Allí estaré para enjugar tu llanto, si la juventud se acaba, yo contigo siempre estaré. Y te diré cuánto te amo, siempre contigo. Allí estaré. Tercer segmento de esta lección número 4, justificación solo por la fe. Y hemos hablado ya sobre la esencia de la carta de Gálatas, que es la justificación por la fe, y hemos tratado también de identificar cuál es el valor de la ley.
Y vamos a llegar justamente al tercer punto, que es obediencia de fe. Me gustaría introducirlo con una siguiente frase: la verdadera obediencia nace de un corazón que se siente en deuda, de un corazón agradecido. Hay muchos ejemplos en la Biblia: el endemoniado gadareno, la mujer samaritana, la misma María Magdalena, ¿no? Gente que después de que fue justificada, después de que fue alcanzada por la misericordia del Señor, estuvo dispuesta a servir, estuvo dispuesta a seguir al Señor con todo su corazón. De alguna manera estaban dispuestos a ser esos esclavos voluntarios de Cristo, ¿verdad? Me parece que ese es un concepto muy interesante. Pastor Juan José. Sí, o sea, hablando de la obediencia de fe, decíamos hace un momento, bueno, yo mencionaba también, ¿no?, que cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, cuando Él me justifica, cuando Él me declara justo, cuando yo entiendo que la ley no me salva, entonces yo comienzo a amar a Jesús, yo comienzo a tener una relación con Él, ¿no? Y esa relación me va a llevar a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Esa relación me va a llevar a obedecer, pero no porque yo lo sea o yo lo haga, sino por lo que Cristo ya hizo por mí y hace en mi vida, ¿no? Entonces, cuando yo me vuelvo esclavo de Jesús, es porque yo lo amo, ¿no? Porque yo lo amo, y porque yo lo amo, yo lo voy a obedecer. O sea, yo no lo obedezco porque lo tengo que obedecer o porque me lo tienen que decir. Yo lo hago o lo obedezco porque yo lo amo, ¿no? O sea, Cristo Jesús es como si, bueno, uno dice, ¿no?, como si viviera dentro de uno, ¿no? O uno dentro de Cristo Jesús, ¿no? O sea, lo que yo hago, lo hago porque amo a Jesús, ¿no? Y entonces mi fe, mi obediencia va en esa dirección, va en la línea correcta, ¿no? Porque entonces yo ya entendí que Él me perdonó, Él me justificó. Yo ya entendí que la ley no me salva, la ley me conduce ahí. Mi fe en Jesús tampoco me va a hacer eso, sino que Jesús es lo que Jesús hace en mi vida, es lo que me va a cambiar. Y cuando eso comienza a cambiar, yo comienzo a tener amor en Jesús. Claro, yo no cambio solo, ¿no? Es Jesús quien me cambia, ni siquiera yo hago eso. Obediencia por amor, ¿no? Uh-huh. Sí. Estamos hablando de la fe, pastor. La fe es fundamental en la vida cristiana. El que no tiene fe no agrada a Dios. El que no tiene fe no puede venir a Cristo Jesús. ¿Pero qué es la fe? La fe solamente es una respuesta al amor de Dios, ¿no? La fe se origina, ¿sí?, en un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios expresa su amor, nos hace ver los méritos del Señor que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Contemplamos a Jesús muriendo por nosotros, una muerte sustitutiva, sustitutoria, ¿sí? Y vemos el gran amor que demostró Dios y nuestra respuesta es por fe. Y entonces la fe, dijimos, es el medio por el cual nos aferramos a los méritos de Cristo. Su vida perfecta y su muerte ahora son mías por fe. La fe solamente es el medio para aferrarnos a ello. Y yo quiero insistir en que esto es una iniciativa divina. La salvación humana, pastor, es una actividad divina, es una iniciativa divina. Dios nos quiere salvar, por eso nos muestra, nos expresa su amor de diferentes maneras, para que nosotros podamos responder con fe, ¿sí? La fe es la chispa por la cual empieza nuestra vida cristiana. Nos aferramos de los méritos del Señor Jesús. Cuando nos aferramos, somos declarados justos y empieza una relación de pacto con Él, que se renueva cada día. Pero debemos nosotros considerar y alabar a Dios porque Él toma siempre la iniciativa. Amén. Me gusta mucho esta frase de Mensajes Selectos. Dice aquí: contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza y de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación, ¿verdad? Contempla a Jesús, ¿no? Vive una relación de amor con Jesús, ¿verdad? Y esa es en el camino correcto, ¿verdad? Pastor René. Sí, pastor, Cristo Jesús murió por nosotros, y dice la Escritura, para que todo aquel que crea en Cristo Jesús no se pierda, sino que tengamos la vida eterna. Y además, pastor,
la fidelidad de Cristo nos es contada como fidelidad nuestra si creemos en Él, ¿no? Si confiamos en Él, si tenemos fe en Él. Ahora, hay un asunto bien interesante, pastor. Muchos piensan que la fe en Cristo Jesús no produce nada. Nosotros podemos ser salvos por esa fe que tenemos en Jesús, aun cuando nosotros sigamos viviendo en pecado, ¿no? Practicando el pecado. Sin embargo, cuando nosotros leemos al apóstol San Pablo, él dice que ciertamente esta fe, esta fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, esta integridad de Cristo, el poder de Cristo Jesús, el perdón de nuestro Señor, produce cambios en nuestra vida, ¿no? Provoca resultados, transforma. Él es el patrocinador del cambio, de la transformación. Es decir, la fe en Cristo Jesús ciertamente se vive, ¿no? Se experimenta. Aquí hay un texto bien interesante, pastor, en San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, donde Cristo Jesús enseña, ¿no? No todo el que profesa, podemos decir, o no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y Él asegura, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y al parecer en el versículo 22, pastor, hay una respuesta de aquellas personas que aparentemente son muy consagradas, ¿no? Su argumento. Sí, porque ellos dicen, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Qué no echamos en tu nombre fuera a los demonios? ¿Y no hicimos milagros en tu nombre? Es decir, estas experiencias, pues son experiencias ciertamente de gente consagrada, ¿no? Buena, ¿no? Porque no cualquiera puede echar fuera a los demonios, o no cualquiera puede hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, Jesús les dice, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Es decir, la fe en Cristo Jesús es la base y el fundamento de un cambio, de una transformación, de una fidelidad y de una obediencia a la ley, ¿verdad? Correcto. El rechazo que hace Jesús a estas personas, están haciendo aparentemente las cosas bien, aparentemente las cosas buenas, hasta cosas milagrosas, ¿no? O sea, profetizando en tu nombre, echando fuera demonios. El Señor les dice, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? ¿Por qué los rechaza? Pastor, yo creo que ahí dice algo importante. Dice, no hace mi voluntad. Ahí está la clave. Sí, ahora, parece ser que ahí nos lleva a un asunto de obediencia. ¿Sí? ¿Cómo no van a hacer la voluntad si sacan demonios, si predican y eso? ¿Okay? Pastor, para conocer la voluntad del Padre, para conocer la voluntad de Cristo, necesitamos conocer. Es decir, el conocimiento es básico también. Necesitamos conocer, y cuando ya conocimos, entonces necesitamos que ese conocimiento se interiorice en nosotros. ¿Sí? Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y entonces ahí actúa la fe. Nos apropiamos de eso que ya conocemos, entonces se hace una realidad de nuestro corazón. Se hace una realidad de nuestra persona. Y entonces, ¿sí? Entramos en una relación de pacto. Señor, nace en nosotros el deseo de ser como Jesús. Porque el objetivo de un cristiano es la semejanza a Cristo Jesús. Señor, quiero ser igual que tú. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucifícame, Señor. Crucifica mi yo, mi orgullo, mi envidia. Quiero estar crucificado contigo. Para que ya no viva yo, sino para que Cristo viva en mí. Eso es lo que produce la fe en nosotros, un deseo de ser semejantes a Cristo Jesús. Y esa fe se renueva cada día, y ese deseo de ser semejantes a Cristo Jesús se renueva cada día. No tengamos miedo de decir que la salvación es solamente por fe, porque el miedo es, si nada más la salvación es por fe, y entonces la obediencia viene por la fe que tenemos en Cristo Jesús, por el deseo que produce nuestra fe de ser semejantes a Cristo Jesús. Señor, crucifícame.
Y va más allá, una obediencia de fe, va más allá de una obediencia a la ley. Correcto. ¿Sí? La obediencia de fe va hasta la muerte. Crucifícame, Señor. Quiero estar muerto contigo. Muerto al yo, a mi orgullo. Quiero estar muerto aún a la ley cuando yo busco la salvación a través de la ley. ¿Sí? Para que ya no viva yo, para que tú vivas en mí. Y para que Él viva por la fe en Cristo Jesús. No es hacer cosas en el nombre de Jesús. Es hacer cosas como resultado de nuestra relación de amor con Jesús. Y ahí estará la diferencia. Y todo arranca desde que somos justos. Cuando Dios nos declara justos. Es el arranque. Y de ahí vienen cosas maravillosas. Amén. Hemos llegado. Después Sí. de la justificación viene la obediencia de fe, Correcto. ¿no? Después de la justificación ese viene la obediencia de fe, que es lo que marca la lección de esta semana, ¿no? Resultado de un pacto de amor, Así una es. relación de amor diaria con el Señor. Ujú. Pues hemos llegado al final de nuestra lección y lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero creo que ha sido una lección muy reflexiva, ¿verdad? Profunda y que nos hace vivir con gozo y con esperanza. Vamos a concluir nuestra lección con palabras finales de todos los que componemos esta mesa de diálogo, comenzando con el pastor Juan José. Bueno, yo lo que quiero mencionar ahora es, ciertamente Jesús nos justifica, ¿no? Nos perdona, nos hace justos, como decíamos al principio de la lección de escuela sabática. Y cuando una persona decide subirse al barco, Jesús te dice, ya estás aquí arriba, caminemos juntos y no te bajes. Y cuando esa persona lo entiende de esa manera, la persona comienza a vivir con Cristo Jesús, comienza a andar con Cristo Jesús como Él anduvo, comienza a hablar, comienza a actuar como Jesús hizo. Y cuando eso comienza a suceder en nuestra vida, comprenderemos o estaremos entendiendo, ¿verdad?, lo que es vivir o morir en Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios permita que eso pueda ser una realidad en nuestras vidas diarias. Amén. Muchas gracias. Gracias, pastor René, también. Sí, pastor, somos hombres incapaces, ¿no? Ante la integridad y la justicia de Dios somos incapaces. Así que presentemos delante de nuestro Padre Celestial los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hagamos eso, Dios nos mirará a través de la justicia, la integridad de Cristo Jesús y también nos verá como sus propios hijos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Pastor Abraham. Sí, pastor. Siguiendo el ejemplo del que puso el pastor Juan, súbete al barco y ya estamos en el barco. El viaje no es triste. El viaje es lleno de alegría y de gozo. Porque los que aceptaron subirse al barco gozan de la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. No por lo que hacemos, sino por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Amén. Y en respuesta a eso que hizo Jesús por nosotros, ¿sí?, nace en nosotros el deseo de ser semejantes a Cristo Jesús, ¿no? Y solamente nos dejamos que el Señor transforme nuestras vidas para ser semejantes a Cristo Jesús. Alguien dijo detrás de cámaras, nacimos para ser esclavos, pastor. Solamente hay que decidir de quién vamos a ser esclavos. ¿Del pecado o de Cristo Jesús? Dios permite que, así como la historia de la introducción, decidamos ser servidores, agradecidos con el Señor por lo que hizo a nuestro favor. Amén. Que Dios nos bendiga y nos esperamos mañana, la siguiente semana, en una lección más de nuestra escuela sabática. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.